En la charradeta del laboratorio escénico tenemos hoy a Lourdes Fajó. Durante muchos años ha sido la gerente de Millán Iluminación, una empresa dedicada al servicio de las artes escénicas. Lourdes, hoy en día, es considerada poeta. ¿Qué nos cuenta en esta charradeta? Buenos días, Lourdes. Buenos días. Bienvenida a la charradeta. Gracias. Estamos hoy en el laboratorio escénico. Casi me emociono. Llevas muchos años dedicada al servicio de las artes escénicas, pero antes de entrar en hablar de eso, a mí me gustaría saber qué es lo que te parece a ti la juventud. Ay. Bueno, primero tengo que decirte que estoy un poco o bastante emocionada y no sé por qué, pero el hecho de que hayáis creado este espacio me ha emocionado estar aquí. Y referente a la juventud, es que es lo mejor. La juventud es lo mejor junto con la experiencia de las personas mayores también. La juventud tiene que respetar a las personas que ya han vivido y tienen su experiencia. Pero la juventud es lo más grande, es el futuro, es el futuro. ¿Cómo llegaste a trabajar a una empresa dedicada al servicio del espectáculo? Pues llegué a trabajar aquí porque el padre de mis hijos era el que tenía esta empresa y venía ya de su padre. Pero de alguna manera, bueno, pues él fue vanguardista en la ciudad de Zaragoza de montar una empresa, una tienda con productos para la industria de las artes. Entonces, cuando mis hijos ya eran un poco más mayores, tomé la decisión de acompañar a Alfredo en este proyecto, en su trabajo, y allí estuve a su lado para acompañarle en todo lo que podía. ¿Tu vocación cuál era? Mi vocación era puericultora. Yo había tenido una guardería infantil, pero al tener a 3 niños, pues ya decidí quedarme en casa porque, pues claro, cuando tienes un negocio y no lo atiendes, pues tampoco las cosas van bien. Y luego cambió mucho, había sido un cambio, ¿sabes? En el sistema de educación infantil también. Se pusieron muchas guarderías infantiles del ayuntamiento que eran muy económicas y con muy buenos servicios y era difícil competir. Entonces, pues eso, coincidió todo un poco, todo fue una suma y me dediqué a un par de años, 2, 3 años no más, pero a estar con mis hijos y disfrutarlos dentro de lo que... Y siendo tu vocación la puericultura, que sería un poco como el cuidado, ¿no? O la educación, o no sé muy bien cómo poder definir esa vocación, de dónde nace, o sea, porque puericultura es el oficio, pero la vocación a lo mejor estaría un poco más dedicada. Mira, es que todo es amor. Entonces, yo amaba a los niños. Los niños me enseñaron muchísima psicología. Aprendí con ellos como no te puedas ni imaginar. La parte creativa la tenía con ellos, cantándoles canciones, que me inventaba yo las canciones con poemas que tenía de poetas del mundo de los niños. El libro del mundo de los niños, el primer tomo es de poesía. Entonces yo cogía esos poemas y los cantaba y se les recitaba a los niños, los cantábamos. Entonces, ha sido siempre creación. O sea, con ellos era creación y amor y cuidado, pero es que luego en la empresa fue lo mismo. Fue amor hacia los clientes, el atenderles que estuvieran contentos, el que los trabajadores también lo estuviesen. Un poco es todo lo mismo, ¿eh? Es el amor, que el amor te lleva al cuidado, en todo en general. Además, el mundo de las artes escénicas y del espectáculo pues es un mundo que
pues que a veces como que hay velocidad, que hay estrés, que hay tensión, entonces seguramente que eso aún tenga, bueno, no que Pues tenga más valor, pero más contraste a lo mejor, porque son mundos como un poco más rápidos, ¿no? Sí, Que no sí. llevan esa pausa. Mira, yo creo que ha gustado mucho a los clientes de Millán, ha gustado mucho el servicio que hemos dado. Siempre intentando calmar esa prisa que tenían, ¿eh? Pero sin cortarla, porque de alguna manera entregas muchísimo para que ellos puedan terminar su trabajo y puedan llevarlo a un tiempo, porque claro, es que en el teatro es una hora en concreto, ¿sabes? No es como un vídeo que hay más tiempo, o no lo sé si hay más tiempo, pero quiero decir, esa prisa que hay para la función porque tiene que comenzar y porque tiene que haber una serie de materiales que no han llegado, que están tardando, pues ayudas. Yo creo que he ayudado muchísimo, o ese sentimiento tengo yo, de haber ayudado a serenidad, ¿sabes? Serenidad, darles la serenidad, la calma, de la seguridad quizá también, de no te preocupes que esto va a llegar y tranquilizarlos. Eso es muy importante, ¿eh? En el trabajo. Al final en todo, es que yo lo veo todo igual, fíjate. ¿Qué ha cambiado más? ¿Qué es lo que te llamaría la atención de lo que ha cambiado? Hombre, lo que ha cambiado es la tecnología, eso es indudable, estamos en la era de la tecnología, entonces ha cambiado muchísimo, pero al final la base es la misma, ¿eh? Es la creación, es las personas, trabajar equipos, que eso es muy bonito, muy agradable, un buen equipo, y al final es lo mismo, es la comunicación, es la palabra. Fíjate, parece lo mismo. Lo que pasa que ahora, claro, ¿qué pasa? Que ahora todo es un poco más sencillo y a la vez más rápido, porque el hecho de que tú tengas una duda y puedas entrar en internet y puedas ver toda la información que te dan, que hay veces que es demasiado y te puede equivocar, te puede llevar a equívoco, pero bueno, sabiendo por dónde tienes que entrar y qué es lo que tienes que ver, pues te facilita muchísimo, ¿eh? Pero lo más bonito de todo es poder hablar con las personas. La experiencia que tiene cada uno en un bolo, el poder comunicarte con los técnicos, con los artistas en general, eso es muy agradable. Y de las artes escénicas o del mundo del espectáculo, ¿qué es lo que destacarías tú como lo más mágico o lo más bonito? Todo. Para mí, todo. Porque tú ves una danza y es una creación, ese cuerpo que te está mostrando, el cuerpo ese que te está mostrando un cisne o un drama, unos actores que han llevado tantas horas de trabajo, que esto sí que siempre lo valoro muchísimo e intento comunicarlo a los demás, porque cuando vamos a ver una obra de teatro y dices, oh, cuesta, vamos a suponer, 20, 30, 10 euros a los de arriba, yo qué sé, qué caro, no sé qué, no, es que es caro, es que, pero tú sabes las horas que llevan de ensayos, eso es impagable. Que por el trabajo a ti te ha tocado estar en contacto con actores, porque claro, al final el actor también a veces necesita su micrófono y viene a por el micrófono, que no solamente es un trabajo que es a los técnicos, que es que Artistas también. Que muchos artistas. ¿Y recuerdas alguna anécdota de algún artista que haya venido a la tienda, que fuera María Molinera por material y que... Era genial, porque los técnicos venían y a mí al principio me hablaban de una manera, era otro idioma,
todos los conectores, los jack 3,5, 2,5, los XLR, el RCA, yo decía, ¿pero qué están diciendo? Es otra lengua, hablaban de otra manera, ¿no? Y era maravilloso ver a los técnicos cómo venían y cómo les gustaba a ellos sus materiales, la pulcritud que tenían en elegir buenos materiales, todo muy bien. Pero mira, anecdótico, Miguel Ángel Berna venía a comprar cosas y se nos ponía a bailar en la tienda allí. Y clac, 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 clac. Mira, era majísimo. Y Javi el mago, que también esto, divertidísimo, me hacía trucos de magia con un cigarrillo en el mostrador de la tienda. Muy majo, muy majo. ¿Sabes quién también me acuerdo de...? Hay este que es... no me sale, del Silvo Vulnerado. Luis Felipe. Luis Felipe. Luis Felipe venía y se ponía ahí a recitar todo. Nos recitaba a Borges o a Neruda o... Y hablando ¿sabes? de poetas, ¿qué relación tienes con la poesía? ¿Cuál es tu relación con la poesía? Sí. Pues mira, de la poesía, mi relación es que me llegaron a llamar poeta y me llaman poeta. Y antes de empezar a leer, yo empecé a escribir y me salía innato en mí, ¿sabes? Y claro, cuando me decían, ¿pero tú qué lees? Y yo decía, pues es que yo no leo tanto, es que yo no leo poesía. Digo, es que esto es lo que me sale a mí escribirlo de esta manera, porque al final es una manera de comunicación, la poesía. Porque la misma historia la puedes escribir con un poema, con un relato corto y con una novela. Puedes hacer, o un ensayo, puedes hacer cantidad. Bueno, con los años pues empecé a escribir y todo el mundo, ay, va, pero si tú eres poeta, tú eres poeta. Y ya pues sí que luego pues he leído mucha poesía. He leído todo lo que llega en mis manos de poesía, la leo. Hay algunas que no me dicen nada y hay otras que me han llegado muy al fondo. Por ejemplo, Gloria Fuertes, que yo la tenía como poeta para niños. Claro, sí que leí mucha poesía de niños, ¿sabes? Porque en la guardería sí que leía poesía de niños, para niños, de todos los poetas, de Miguel Hernández, de Machado, de Gloria Fuertes, de Pombo, de muchísimos poetas, ¿sabes? No vamos aquí a enumerar, sino... Y con los años, pues de repente un libro que tenías allí, lo coges y es como, ¿pero qué es esto? Es como un amanecer. ¿Y puedes llevar de alguna manera esa poesía al trabajo? Es que claro, es que la poesía la llevo dentro. O sea, la forma, la poesía es sensibilidad. Y la sensibilidad la llevas donde vayas. Y aquí en este caso, pues seguramente que dejaré la poesía, porque voy todo el día. Hay días que voy escribiendo poesía. El día que amanezco poeta, voy todo el día escribiendo poesía. La poesía a mí me ayuda a comprender el mundo y a comprenderme a mí misma. ¿Qué es lo más complejo, lo más difícil que tiene este tipo de oficios, de técnico de iluminación, de sonido, tramoyistas? Pues mira, complejo tiene lo mismo que cualquier oficio. Si tú amas lo que haces, si a ti te gusta lo que estás haciendo, no hay nada complejo. Formándote tienes que estar toda la vida. Toda la vida hay que estar aprendiendo cosas nuevas, cosas que estaban allí y que tú no las habías visto. Es que es un poco todo igual, la vida, es verdad. Y entonces, cada vez desde la conciencia de los otros que han trabajado, porque sí que es verdad que hace años eran muchísimas horas de trabajo y eso ahora ha cambiado, porque un trabajo que se empezaba a las 7 de la mañana y que se terminase a las 3 de la tarde del día siguiente, eso es una barbaridad. Y entonces,
pienso que los técnicos que han estado viviendo eso han luchado, o por lo menos se intentaba, y creo que se intenta y se hace, el decir, no, mira, vamos a poner las cosas en su sitio, y si vale más dinero hacer un acto porque son más horas de trabajo con sus pausas correspondientes, pues ya está. Entonces, complejo, yo creo que no hay nada. Que lo único complejo es el que tú estés obcecado en algo y no quieras cambiarlo. No, de manera que tu pensamiento esté en otro sitio y entonces no puedas ver las cosas. Si aquí hay fresas, por favor, son fresas, y son fresas de verdad. ¿Nos comemos una o qué? Pues buena idea, porque además nos las ha traído, son de parte de Herman, que las compró ayer para esta charradeta. No comemos una fresa. Yo creo que has comprendido lo que te he dicho. Sí, que ahora le llaman a eso el flow. Flow. El flow. ¿Flow qué quiere decir? Fluir. Fluir. Pues Claro. sí, pues eso es. Una palabra española magnífica, fluir. Hay que fluir. Y entonces, de verdad, es que es un gozo hasta cuando hay un obstáculo, saberlo bordear, saberlo respetar, ¿sabes? Y decir, un momento, que esto está aquí que me está molestando, pero ya voy a hacerlo así y luego ya veo lo que hago con él. Yo te digo una palabra y tú me tienes que decir, pero vamos a comernos primero la fresa. Sí. Está buena. Yo te voy a decir palabras y tú me tienes que decir qué palabra te evoca o a qué te evoca, de manera sencilla, ¿vale? Sin enrollarnos mucho. Sí. Espera, que esto lo dejo aquí. Quería haber puesto un platico Lo para... podemos meter aquí, Buena idea. para que crezca. Sí. No crecerá, pero bueno. Bueno. Dime. A ver, juventud. Divino tesoro. Juventud, divino tesoro. Éxito. 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 Estar feliz. Estar feliz. Ese es el éxito, estar feliz. Filtros. Filtros. Filtros puede ser mucho. Yo aquí te digo filtros de luz, para filtrar la luz, con muchísimos colores y para crear ambientes. Los problemas. Los problemas que se pongan en fila, como un poema que tengo yo. Los poemas que se pongan en fila, se les atenderá uno por uno, según hayan llegado. Las ruedas. Las ruedas, pues aquí en esta empresa maravilloso, porque sobre ruedas puedes llevar lo que quieras. Los suelos de danza, las pantallas, todo, los telones. Las ruedas es una maravilla. Imagínate cuando las descubrieron. Eso sería. Las ruedas es maravilloso, gracias a ellas vamos un poco más ligeros, ¿no? La constancia. Imprescindible. La constancia es como la tierra, necesaria. Una brida. Una brida te puede solucionar cantidad de cosas, ¿eh? La brida te soluciona, bueno, está bien, para unir también. La vida. La vida es lo más maravilloso. La vida es preciosa. Lo que pasa es que a veces que nos complicamos. Mira, vida, esto es vida. ¿Qué te parece? Bueno, pues ahora para terminar, lo primero agradecerte que seas tan natural y tan sincera. Y quería que nos propusieras una pregunta que le harías a la siguiente persona que vendrá a ser entrevistada en la charradeta. ¿Qué pregunta te gustaría que se incluyese? Pues mira, me gustaría preguntarle a qué jugaba de niño o de niña. ¿A qué jugaba?